Bien, este problema, el problema 3, tiene que ver con lo que se conoce como el mercado estacional, ¿sí? Fíjense una cosa, recién veíamos que el costo marginal o el costo del mercado está determinado, habíamos dicho, está determinado por la última máquina que se despacha, que es la que define el costo marginal, y que se define hora a hora. Y lo acabamos de ver recién acá a los registros oficiales de Camesa, que es la compañía que administra el mercado mayorista. Y la pregunta sería, si el costo está variando hora a hora, eh, nosotros los clientes de a pie, digamos, eh, claramente no pagamos, no nos está cambiando hora a hora el precio. ¿Quién me podría explicar por qué? ¿Se entendió la pregunta? ¿Puedes repetirla, por favor? Lo que, digamos, la pregunta es, eh, digamos, lo que se plantea es lo siguiente: si justamente dentro del mercado se define el precio hora a hora de la energía, ¿sí? A partir de, repito, la última máquina despachada, el costo marginal de la última máquina despachada, ¿sí? La cuestión acá es por qué nosotros, los usuarios en general de la distribuidora, tenemos un precio que en general es fijo o no es fijo. Varía, por supuesto que se ajusta, pero no lo hace en forma horaria, al menos, ¿sí? Claro, porque sería muy complicado, muy tedioso estar evaluando Tendríamos, los consumos, digamos, en diferentes franjas. Correcto. Sí hay muchos usuarios que efectivamente sí lo, los usuarios del mercado, justamente, que van a qué mercado, justamente. ¿Cuántos mercados tenemos dentro del mercado eléctrico, digamos? 3. Tres. ¿Cuáles son, Mariana? El spot, el a término y el estacionario. Y el estacional, excelente, muy bien. El mercado a término, en definitiva, era el que las distintas partes, o dos partes al menos, dos agentes del mercado, se ponen de acuerdo y determinan, entre comillas, libremente las condiciones pactadas entre esas partes, ¿sí? Es el mercado a término. Y por otro lado tenemos otros dos mercados, el mercado de spot, que es el mercado en el cual la energía varía hora a hora, ¿sí? El precio de la energía, los costos del mercado varían hora a hora, tal cual lo vimos recién en esa planilla. Y después tengo el mercado estacional, que es el mercado en el cual, en definitiva, las distribuidoras compran la energía. Y un mercado estacional y un mercado medio promedio, le diría, ¿sí? De forma tal que justamente no nos esté variando a todos los usuarios día a día, porque esto ni siquiera es que todos los días a esa hora el precio de energía vale igual, ni siquiera eso, porque hay esquemas tarifarios que son así. Sino que acá día a día, todos los días, incluso los mismos, digamos, un día y el subsiguiente, en la misma hora, la energía varía, ¿sí? Entonces, eso sería muy complejo. ¿Y por qué hay algunos agentes del sistema que lo pueden hacer? Porque tienen un sistema de medición que tiene las características correspondientes y que puede medir hora a hora, día a día, cuál es el consumo de ese agente del mercado respecto del sistema, ¿sí? Los medidores masivos que en general están instalados, que tenemos nosotros, en general, y muchos de nosotros tenemos todavía los medidores, los viejos medidores de inducción, los medidores mecánicos, ¿sí? Claramente no tienen esas bondades, ¿ah? Con lo cual ya desde el punto de vista ni siquiera de la medición lo podríamos hacer.
Entonces, la distribuidora particularmente determina sus cuadros tarifarios con cierta regularidad, los cuales se mantienen fijos y en general no tienen en cuenta la variación horaria del precio en el mercado spot, ¿no? Sino que adquieren, repito, la energía en lo que se conoce como el mercado estacional, ¿sí? Y se definen, hay dos periodos estacionales, ¿no? El periodo que va entre noviembre de un año y abril del año siguiente, que fíjense ustedes, engancha toda la parte del verano, ¿sí? En general es cuando los precios de la energía un poco más alta. Y por otro lado, el segundo periodo estacional, que va de mayo a octubre, que agarra todo el periodo del invierno, ¿sí? En el medio de esos dos periodos estacionales, tenemos 2 trimestres. Dentro de cada semestre, que le acabo de comentar recién, hay 2 trimestres, el primero y el segundo, en el cual se revisan, digamos, los precios, ¿sí? Y en definitiva, lo que pasa es que se toman valores promedio dentro de lo que es el mercado estacional, ¿sí? Y creo que Mariana, vos lo dijiste al principio, si los precios, en definitiva, si fijé mal el precio, lo fijé muy bajo, en definitiva, los usuarios van a estar pagando muy barato cuando el costo de la energía es más alto. Entonces ahí se va a generar una deuda de la distribuidora hacia el mercado. Y si por el contrario el precio ha sido tomado muy alto, el usuario está pagando más de lo que cuesta, en definitiva, la energía, y ahí se genera de vuelta un valor positivo, digamos, o sea, en definitiva, algo que se tiene que devolver al periodo siguiente. Y un poco el ejercicio 3 lo que quiere demostrar es esto, es cuál es la mecánica del mercado estacional, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice, hay que determinar el precio estacional para la distribuidora de Tucumán en el periodo comprendido, particularmente en este ejemplo, ejercicio, en el periodo del verano, de noviembre a abril. En este caso, noviembre de 2018 a abril de 2019, ¿sí? Entonces tenemos, ¿qué información tenemos? Por un lado, la demanda, los precios o la evolución de los precios en el semestre anterior, ¿sí? En el periodo estacional anterior, ¿sí? Que va de mayo a octubre. Nosotros estamos viendo mayo-octubre de 2018, nosotros estamos viendo el periodo que va de noviembre a abril de 2019, ¿sí? Acá está el precio spot, que ustedes me dirán, che, pero el precio spot no era el precio de hora a hora. Sí, efectivamente, el precio spot que estamos viendo acá es el promedio del el precio spot horario, ¿ah? Para cada uno de los meses, para mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, ¿sí? Ojo que no es un promedio simple, no se promedia, digamos, no es que se promedie el precio de la hora 1 del 1 de mayo con la hora 2 del 1 de mayo y así con las 24 horas del día 1 de mayo, los 24 registros del día 2 de mayo, los 24 registros del día 3 de mayo, no. Se hace un promedio que se llama un promedio ponderado, ¿sí? En donde se pondera el precio con la energía, ¿no? Que lo vamos a ver acá, de hecho, en este ejercicio, ¿sí? Y obviamente está el precio estacional, que es el valor que se definió para todo este periodo estacional de mayo a octubre de, en este caso, 2018, ¿sí? Este como primer dato de entrada. Lo segundo que tenemos es la demanda efectivamente registrada entre el periodo de mayo y octubre de 2018, ¿sí? Y acá tenemos los valores de la energía totales para mayo, junio y así hasta octubre de 2018. Tengo entonces precios por un lado, el spot y el estacional, y tengo la energía registrada en ese periodo estacional. ¿Qué más tengo? Porque yo estoy determinando acá, estos son los datos reales del periodo estacional anterior, y a su vez tengo los datos previstos para el periodo estacional subsiguiente, que va de noviembre a abril de 2019. Entonces esto es una previsión, esto es un forecasting que lo hace cada una de las distribuidoras
o agentes, en teoría lo deberían hacer todos los agentes, respecto de cuál va a ser la demanda de cada uno de los agentes para el periodo estacional subsiguiente. ¿Sí? Entonces tengo parte de la historia, esto es lo que pasó, los precios que pasaron con el precio estacional que se había definido y las demandas registradas mes a mes y los precios mes a mes acá. Y hacia adelante tengo cuál es el pronóstico, la previsión de la demanda para el siguiente periodo estacional. Y además tengo esta tablita que está puesta acá, que como lo que estamos viendo es EDET, particularmente lo que tenemos acá es el listado de todas las barras, en realidad de todas las estaciones transformadoras, ¿sí? Y las barras de 132 kilovoltios, que son del sistema por distribución troncal. Tenemos los factores de nodos, tal cual lo vimos anteriormente. Estos factores de nodos los calcula Camesa para cada una de las estaciones transformadoras de las barras de 132. Y tenemos justamente, en función de esta demanda que nosotros habíamos determinado acá, proyectado acá, cuál es la demanda prevista para cada uno de los periodos para cada una de las estaciones transformadoras. ¿Y por qué es importante esto? Porque fíjense una cosa, que de acuerdo al factor de nodo que va a tener cada estación transformadora, es decir, si es exportadora o importadora en el sistema por distribución troncal, vamos a tener ahí cuál es el precio, obviamente, de la energía en ese nodo o en esa barra. ¿Sí? Entonces, todo esto suponiendo, creo que nos lo dice acá el ejercicio, que el precio estacional se mantiene, el precio estacional de referencia se mantendría igual al siguiente periodo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, repito, lo que estamos intentando es obtener el precio estacional, el precio en el mercado estacional, al que en este caso la distribuidora de Tucumán va a comprar la energía para el periodo estacional que va de noviembre de 2018 a abril 2019. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, pregunta, por favor, si hay alguna pregunta, me avisa. Bien. Bueno, como bien decía, si mal no recuerdo Mariana al principio, que cuando hablábamos de los mercados y demás, y como lo comentábamos recién, el precio de la energía en el mercado estacional se mantiene constante para el periodo estacional, ¿sí? Pero sin embargo el precio spot no, de hecho, este no es, además, este precio spot que está indicado acá es el precio spot promedio mensual, ¿sí? Que el precio que es no es ni más ni menos que el precio spot horario, tal cual como lo vimos recién en la planilla que publica Camesa, pero ponderado de acuerdo a las energías de cada hora, para cada día y cada hora del mes de mayo, junio, julio, agosto, etc. ¿Sí? Y fíjense una cosa, ¿qué pasó? Si yo comparo el precio de mayo con el precio estacional definido para ese periodo estacional, resulta que el precio de mayo es más bajo que el precio estacional. Y por lo tanto, como el precio estacional es el que se usa para determinar las tarifas, los clientes pagaron un poquito más alto respecto del precio real efectivo, spot, del mercado para el mes de mayo. Entonces, Acá tengo la demanda realmente también registrada para el mes de mayo. Entonces,
hay una diferencia, ¿verdad?, entre los 1894,23 y los 1950. Esa diferencia, multiplicada por la energía que realmente se operó, nos da, en este caso, un valor de, esto está en millones de pesos, 11,6 prácticamente millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es como consecuencia de que este es el valor que está incluido en las tarifas y este es el verdadero valor de mayo. Como el precio estacional es más alto que el precio spot, los clientes pagaron un poquito más alto lo que deberían haber pagado un poquito más bajo. ¿Sí? ¿Cuánto? En total, para este volumen de energía operada, 11,6 millones de pesos. Este mismo razonamiento, si lo extendemos al resto de los meses del periodo estacional, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, vamos a ver que acá, en este caso, en todos los meses de junio a octubre, el precio spot es mayor que el precio estacional. Y por lo tanto, los usuarios pagaron un poco menos que lo que deberían haber pagado, siendo el precio spot promedio mensual más alto que el precio estacional. ¿Sí? Y por lo tanto acá se generaron deudas. Por eso es que tenemos los signos negativos acá. Menos 126 millones, menos 146 millones, menos 92, menos 208, menos 175 millones. En total, en el periodo estacional, cuando yo sumo esto, me da que hay una deuda de 737 millones de pesos. ¿Sí? Estos son valores reales. ¿Estamos? Con las energías reales y con los precios reales operados en el mercado de spot para este periodo. ¿Sí? Entonces, tenemos una deuda de 737 millones de pesos. 740 millones de pesos. Que viene del semestre mayo-octubre. ¿Por qué? Porque en el balance, entre algunos meses que, o en este caso un mes, en donde se pagó un poquito más de lo que debía, y todos estos meses en donde se pagó menos, porque el precio estacional era más bajo que el precio spot, se pagó menos. Todo eso, en definitiva, el saldo o el balance de eso son los 737,62 millones de pesos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí se entiende. En definitiva, lo que estamos haciendo, ¿te acuerdas, Mariana? Como bien vos habías comentado al principio, lo que estamos intentando ver es cómo nos fue en el periodo anterior. Che, en el periodo anterior se cobró de más, se cobró exactamente, cosa que es muy difícil, se cobró de menos. En este caso particular, estamos viendo que se cobró de menos. ¿Sí? O sea, los usuarios... Entonces, Sí. para pagar esa deuda, en el periodo siguiente deberían aumentar el precio de la energía. Exactamente, muy bien, Mariana, y vamos a ver que efectivamente es así. Entonces, justamente como me vengo con una deuda, el precio del semestre siguiente tiene que intentar compensar esa deuda. Excelente, muy bien, ese es el razonamiento. ¿Cómo deberíamos seguir con esto? Ahora tengo que determinar cuál sería el precio estacional de EDET puntualmente, ¿sí? ¿Y por qué tenemos toda esta información que está puesta acá en esta tabla? Porque, de vuelta, el CAMESA define cuánto es el precio estacional de referencia. ¿Estamos? Que lo define para todas las distribuidoras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las distintas distribuidoras tienen distintos puntos, distintas barras, distintos nodos, y cada uno de esos nodos tiene un factor de nodo distinto, ¿sí? Que son los que están puestos acá, ¿sí? Acá tenemos todas las estaciones transformadoras a través de las cuales se inyecta la potencia del sistema de distribución, o desde el sistema de transporte, si lo quieren ver a nivel de alta tensión, y tengo los distintos factores de nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía que se consume en el nodo agua blanca para noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, que es una proyección, como habíamos dicho, al
al ser la energía consumida justamente en el nodo de agua blanca, está afectado por el factor de nodo de esa barra. Lo mismo le pasa para el ET Aguilares, cuya previsión de demanda es esta y cuyo factor de nodo previsto y estimado y promedio también, esa es otra cuestión importante que no le había comentado, este es un factor de nodo promedio también. Pues se acuerdan que el factor de nodo cambiaba cada vez que cambiaba el estado del sistema. Bien, este que está puesto acá, el factor de nodo promedio. Y lo mismo para cada una de las estaciones transformadoras, Avellaneda, la Buruyacu, Subir Pozo, el Bracho, etcétera, etcétera, hasta Tucumán Norte, Tucumán Oeste, la de Tafí Valle, que se llama Valle de Tafí, y la ET Villa Quintero ahí en el sur. ¿Sí? Entonces, yo no puedo comparar esta energía que tengo puesta acá en Agua Blanca con esta energía que tengo en Aguilares o con esta energía de Avellaneda, porque cada una va a tener un precio distinto. ¿Y cuál va a ser ese precio? El precio del mercado, como habíamos visto antes, ¿se acuerdan? El precio del mercado por el factor de nodo. De Agua Blanca en el caso de Agua Blanca, de Aguilar en el caso de Aguilar y así sucesivamente, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser ponderar, ¿estamos? La energía por el factor de nodos. ¿Qué significa esto? Que yo hago los 0,98, 99, 25 por este valor, más este valor de factor de nodo de Aguilares, 1,0077, por el valor de la energía de Aguilares para noviembre, Avellaneda, el factor nodo de Avellaneda, por el valor de la energía de Avellaneda, Buruyacu, por el factor nodo de Buruyacu, por la energía de Buruyacu en noviembre, y así lo hago para cada una de las estaciones, para cada uno de los meses. Entonces, esto que está puesto acá, perdón, esto que está puesto acá, es ni más ni menos que la suma de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y así para cada una de las estaciones. Y eso en total me da 1045,68. Perdón que acá me quedó pegado, me parece. Ahí está. ¿Sí? Y hago lo mismo para diciembre, enero, febrero y así para cada uno de los meses de ese periodo estacional. ¿Sí? Entonces, para poder sumar las energías de las distintas estaciones transformadoras, considerando que cada una de las estaciones tiene un determinado factor de nodo, lo afecto justamente la energía por ese factor de nodo, que es esto que tengo puesto acá. Entonces acá tengo esa misma operación que había dicho antes para mes de diciembre y así para cada uno de los meses. Cuando hago eso, luego obtengo un factor nodal promedio que no es ni más ni menos que la división, digamos, después de hacer esta operación para cada uno de los meses, sumo todo esto y a su vez sumo las energías totales y eso me da factor de nodo promedio para toda, esto es mirando toda la distribuidora como una sola cosa. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Si no lo volvemos a explicar, ¿sí? La conceptualidad de esto es que, repito, lo que yo estoy intentando hacer es determinar cuál es el precio estacional para la distribuidora EDET, ¿sí? ¿Cómo hago? El precio estacional para la distribuidora EDET, ¿qué va a ser? El precio del mercado multiplicado por un factor de nodo, ¿sí? Ese es el precio que yo estoy buscando. A lo cual le tengo que sumar la mochila que me traigo del periodo estacional anterior, que puede ser en positivo o en negativo. Y que particularmente nosotros vimos recién que es una mochila que traigo con deuda, ¿sí? O sea, es algo más, me va a aumentar el precio estacional porque justamente tengo que poder pagar.
esa deuda. Bien, entonces estoy buscando hacer el precio para la distribuidora EDET es el precio de mercado por el factor de nodos más el efecto de la bolsa que me traigo del periodo estacional anterior. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? No tengo un solo nodo en EDET, tengo muchos nodos en EDET. Tengo en total, creo que decía 16. Tengo 16 nodos distintos en EDET y que cada uno de esos nodos tiene su propio factor de nodo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, para poder obtener un único precio estacional para toda la distribuidora, tengo que obtener lo que se llama un factor de nodos promedio o ponderado, ¿no? O promedio ponderado, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Considerando justamente las 16 estaciones transformadoras en este caso, cada una con su factor de nodo, y afectando la demanda prevista. Acuérdense que esto que está puesto acá era mi pronóstico, ¿no? La demanda prevista. Afectando la demanda prevista mes a mes por el factor de nodo de cada una de las estaciones transformadoras o de las barras, ¿sí? Entonces, cuando hago toda esta operación, finalmente obtengo el valor nodal promedio, ¿sí? Esta es la energía real, los 6.157 gigavatios hora, ¿sí? Esta es la energía real. Y esta es la energía afectada por el factor de nodo. Fíjense en que la gran mayoría de los factores de nodo son menores a 1, y por lo tanto esta energía justamente es menor que esta, y por lo tanto también el valor del factor de nodo, obviamente, me va a dar menor que 1. ¿Sí? Por supuesto, este valor de factor de nodo está entre el valor máximo y mínimo de los que aparecen acá para cada una de las estaciones transformadoras. Un comentario trivial, pero efectivamente así. ¿Sí? Bien, fíjense una cosa, acá tengo el total de la energía que yo espero para el semestre próximo, para el periodo estacional siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense, el precio estacional, lo que yo les decía anteriormente, es el precio de referencia del mercado por un factor nodal promedio. A lo que se le suma o se le resta, depende de cómo sea lo que me traigo en la mochila del periodo anterior, cuánto es la plata en pesos que yo debo o tengo a favor con la energía total que yo espero del próximo semestre, ¿sí? Si esto fuera cero, el valor de la energía sería 1889,87. Es decir, yo el semestre anterior hubiera sido perfecto, el precio para el semestre siguiente hubiera sido 1889,87. ¿Sí? Pero como eso no pasó, sino que me estoy trayendo justamente una deuda, tiene que ser un poquito más alto. ¿Cuánto? Bueno, se lo calcula con la deuda que yo me traje, los 737, ¿se acuerdan? Que tenemos acá, dividido la energía total que yo espero para el periodo estacional siguiente, que no es ni más ni menos que los 6.657 con 40 gigavatios hora. Entonces tengo periodo, repito, precio de referencia multiplicado por el factor nodal, más el efecto, o menos el efecto si ustedes quieren, de la deuda o superávit, en este caso deuda, en relación a la energía total que yo espero en el semestre siguiente. Y finalmente el valor, el precio estacional para EDET en el siguiente periodo, que es el que va de noviembre a abril, nos da 2.009,67 pesos por megavatio hora. Las ecuaciones, las fórmulas son muy sencillas. En general, fíjense que esto es una fórmula muy, muy sencilla. Lo más complejo de esto que tiene este ejercicio es calcular, en definitiva, cuál es el factor nodal promedio, considerando que hay muchas barras distintas, cada una con su factor nodal. ¿Sí? Bien. Y en definitiva, este es el
precio estacional que se utilizaría para calcular el siguiente cuadro tarifario, en este caso de la distribuidora, y al semestre siguiente se volvería a hacer un balance parecido a este para saber cuánto sería el valor que habría que tomar, positivo o negativo, para el semestre siguiente. ¿Estamos? Sí. Consultas. ¿Ese precio estacional es el que es regulado? Claro, este precio estacional es el que publica justamente Camesa para el mercado estacional y está regulado, efectivamente. Lo define Camesa. ¿Cómo lo define? Con todo un estudio que se llama, que es el estudio de los precios estacionales, pero digamos, el que está regulado y el que viene definido y es dato de entrada, digamos, para el cálculo de todos los cuadros tarifarios de todas las distribuidoras del país. Y que, por cierto, justamente alguien lo comentó, no creo que hubo Mariana también, de que este precio en general es bastante bajo y está un poquito atrasado y por eso no cubre, en definitiva, los costos, verdaderamente los costos necesarios para poder pagar los generadores. Exactamente, sí. Efectivamente. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta, comentario? Vamos a ver, ustedes están viendo esto. A ver. Por último, lo último que quisiera mostrarles rápidamente. Miren, si se están viendo un Excel ahí. Sí, se ve un Excel. Sí, ahí se está viendo. Bueno, esto que están viendo acá forma parte del estudio de los precios estacionales que publica Camesa, ¿sí? Fíjense en que el costo real aproximado monómico del sistema está en aproximadamente 6.500 pesos para abril. El último dato que está publicado, el de abril, 6.500 pesos, y el estacional está en 2.500. Fíjense, casi una tercera parte del costo del monómico total, ¿sí? ¿Y qué incluye los 6.500 prácticamente pesos que está puesto acá de abril? 6.400 y pico. Tengo el costo de la energía, concretamente los 720 pesos por megavatio hora que habíamos hablado, ¿sí? Otros dos conceptos más de componentes de energía, como energía adicional y los sobrecostos de combustible. ¿Se acuerdan que yo les decía, hablaba de los sobrecostos transitorios de despacho? Fíjense de importante que este término, 2.700 casi sobre los 6.500 pesos que tenemos acá, ¿sí? Estos sobrecostos transitorios de despacho son cuestiones que, digamos, son desvíos respecto del óptimo, ¿sí? Y cuestiones necesarias respecto del sistema por confiabilidad o porque necesita una generación en determinado lugar para poder mantener los niveles de tensión, ¿no? Recuerden ustedes que muchas veces hay máquinas que se despachan, no porque necesite la generación ahí, sino porque me sirven para regular los niveles de tensión del sistema, ¿sí? Justamente esas son las barras de tensión controladas que permiten definir un determinado perfil de tensión en el sistema. Tengo algunos otros costos, por ejemplo, demanda de excedente real. Estos son contratos y el abastecimiento, en este caso concretamente con Brasil. Bueno, y una serie de otros conceptos más. Acá fíjense en el tema de las reservas. ¿Se acuerdan que hay determinados generadores a los que se les paga
tener la reserva rotante y la reserva de corto plazo también. Bueno, acá están, todos estos valores son los que también se pagan. Reserva instantánea, rotante, reserva de corto plazo, abajo está la reserva de mediano plazo, ¿sí? Y después hay algunos costos que están relacionados al sistema de transporte para poder remunerar a los transportistas. Bueno, todo eso finalmente da que el costo monómico real en abril fue de aproximadamente 6.500 pesos, mientras que el precio monómico estacional fue de 2.500 pesos aproximadamente, el que se tuvo en cuenta para abril. ¿Estamos? Piensen ahí, esa es la bendita brecha, porque en definitiva lo que pasa acá es que si la demanda no cubre los costos, en definitiva eso, digamos, surge la necesidad de los subsidios justamente a la energía, que hoy por hoy a nivel nacional son muy, muy importantes.